Ministro de Transportes y Comunicaciones. El gobierno y los gremios de transporte no han llegado a un acuerdo y continúan con el paro. El ministro nos va a contar parte de lo que se ha explicado ayer en la conferencia de prensa, cuáles son las medidas que se van a tomar para que se liberen las vías, pero sobre todo si continúa la negociación y cómo llegar a un acuerdo con este gremio, que hay que decirlo, es indispensable. ¿Cómo está, ministro González? Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, Patricia, buenos días a todos los amigos de Radio y Programas del Perú. En realidad, nosotros el día de ayer, con los ministros de Economía y Finanzas, el ministro de Energía y Minas, y el ministro del Interior, señalamos con absoluta claridad la posición del gobierno. Nosotros hemos presentado un conjunto de propuestas a los gremios de transporte, le hemos dicho que esa es la propuesta que tiene el gobierno y es hasta donde podemos llegar como gobierno de transición y de emergencia, lo que da las arcas fiscales y lo que da además en la economía en la situación que vivimos. Le pedimos que ellos planteen una contrapropuesta, no la hicieron, después presentaron algunas cosas, insistieron en sus propuestas originales y de esa manera nosotros les dijimos, levanten su medida y seguimos dialogando. Y nosotros, en base a lo señalado por la Constitución, hemos procedido a despejar las vías, hemos invocado a los gremios a que también pacíficamente la desalojen. Muchos transportistas a nivel nacional han procedido a desalojar las vías que tenían ocupadas y estamos avanzando, hoy creemos, a una normalidad absoluta en todo el país. Hoy la mayoría de las vías centrales del país están despejadas y eso es un paso muy importante que estamos dando, pero por supuesto las puertas del diálogo siempre están abiertas para continuar conversando y trabajando el mejor desarrollo del transporte en el conjunto del país. Ministro, muy buenos días. Le saluda Carlos González. ¿Esto implica que se ha roto todo tipo de diálogo con los transportistas o todavía hay un canal de comunicación con ellos? No, nosotros nunca hemos roto las fuerzas del diálogo. Nosotros, antes de esta paralización, en el Ministerio de Transportes, hemos tenido 12 reuniones desde el mes de noviembre a la fecha. En ellos hemos trabajado una matriz de 18 temas. De esos 18 temas, 12 temas aproximadamente han tenido solución permanente y otros estaban en proceso. Ahora, en cuanto a los temas vinculados al precio del diésel y el tema del impuesto selectivo al consumo, que eran temas transversales a la política general de gobierno, son temas sobre los cuales nosotros hemos dicho qué cosas sí podemos hacer. El diálogo está abierto, las puertas del ministerio están abiertas, pero nosotros no podemos dialogar si ellos no desalojan las vías. Ese fue nuestro pedido, esa fue nuestra solicitud y nosotros le hemos dicho, desalojen las vías totalmente en todo el país y las puertas continúan abiertas y continuaremos el diálogo. Sin embargo, hay algunas cosas que hacen, ministro, que lleguemos a estas circunstancias. Por ejemplo, los transportistas tienen derecho, corríjame si me equivoco, al 53% de la devolución del impuesto selectivo al consumo. Y hasta donde entendemos, este no es un proceso fácil, esto es algo que se enreda en la burocracia. Entonces, claro, cuando los beneficios a los que los transportistas tienen que acceder no se dan, se empieza a embalsar pues la frustración y terminan pidiendo todo, ¿no? Pidiéndolo todo. Por lo menos esas cosas que ya están dadas por ley, que les corresponden, ¿se pueden agilizar y se pueden hacer lo antes posible? Exactamente. Nosotros justamente con ellos trabajamos, identificamos cada uno de los temas que señalabas que les impedían acceder a este beneficio que establece la ley. Y la ley hay que cumplirla. Entonces, por eso hemos identificado, hemos hecho una propuesta de modificaciones al reglamento de la ley que permite la devolución del 53% del impuesto selectivo al consumo y esto nosotros esperamos publicarlo el día de mañana, las modificaciones al reglamento que además habíamos conversado y trabajado con ellos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó, ministro, con el fondo de compensación que existía justamente para que los saltos en el precio del combustible no afectaran a la población? Es decir, cuando el combustible bajaba, se guardaba un colchón, ¿no es cierto? Cuando el combustible subía, el Estado entraba a moderar el precio. ¿Todavía existe? ¿No tiene plata? ¿Sí tiene plata? ¿Qué pasó con el fondo de compensación?
Bueno, el gobierno anterior tomó la decisión de retirar el diésel del beneficio de este fondo de estabilización que existe de los combustibles. Es decir, el petróleo y el diésel ya no acceden a este fondo de estabilización y por lo tanto se mantienen pegados a lo que es el precio del diésel a nivel internacional. Pero y el ese precio es del diésel ha subido más sensible porque es transporte de carga y transporte público. ¿Se podría volver a incluir a este combustible en el fondo de compensación para que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo? El Ministerio de Economía y Finanzas y el ministro de Economía y Finanzas el día de ayer, junto con el ministro de Energía y Minas, han señalado que están estudiando ello. El gobierno debe tomar una determinación en los próximos días sobre este tema. Y estamos convencidos, además, que es una solución frente a una crisis económica internacional que está en camino y que ha generado que el precio del combustible comience a ascender, a escalar a un precio que nadie pensaba. No estaba calculado en ningún economista esto que viene sucediendo con el precio del combustible y que se ve agudizado, además, como es un commodity, con el precio del dólar. Y el precio del dólar en el país avanza también por la inestabilidad social. Justamente, ministro, para eso se creó el fondo de compensación. Hemos tenido el petróleo en el suelo y ahora lo tenemos en las nubes. Entonces, el fondo servía para evitar estos saltos. Pero vamos a una pausa porque todavía tenemos preguntas sobre lo que se viene de aquí en adelante. Ministro, espérenos un momento, por favor. Mañana con 37 minutos, Patricia del Río y Carlos González los acompañan en la primera edición de la Rotativa del Aire aquí en RPP, La Voz del Perú. Bueno, no hubo un acuerdo entre los transportistas y el Ejecutivo. Sigue, por tanto, entendemos el paro, pero también la policía ya ha iniciado desbloqueos en diferentes puntos del país. Estamos conversando con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, al respecto. Ministro, para tener clara la idea, ¿cuáles son los pedidos de los transportistas que están fuera del alcance que pueda cumplir el Ejecutivo? Carlos, como hemos señalado, nosotros somos un gobierno de transición y de emergencia, que tiene además 4 meses hacia adelante y de ahí tiene que entregar la posta a un nuevo gobierno. Nosotros no podemos tomar medidas que tengan un impacto fiscal para el nuevo gobierno. No podemos tomar medidas de largo plazo que tengan impacto sobre política tributaria o sobre política vinculada al propio sector transportes y comunicaciones. Tenemos que tomar medidas que están al alcance nuestro de corto plazo. Y claro, apoyar para que el nuevo gobierno tenga las mejores condiciones para desarrollarse. Ese es el trabajo y el compromiso que existe de parte del gobierno. El presidente de la República así ha dado las instrucciones a todos los sectores y eso es lo que estamos cumpliendo. En esa línea, nosotros consideramos que temas como el impuesto selectivo al consumo, tenemos que cumplir la ley, como conversábamos muy bien con Patricia y lo señalaba Patricia. Y entonces permitamos y demos las facilidades, limpiemos, digamos, el reglamento porque había diversos problemas en trámites, en observaciones vinculadas a que, claro, cuando a un vehículo se le multa, toda la flota se ve perjudicada y no puede recibir el beneficio de la devolución del impuesto selectivo al consumo, o de que algunos transportistas muy pequeños, no acumulan una devolución menor a una UIT, no pueden acceder a ese beneficio, o el plazo es muy corto para presentar los documentos. Todo eso lo estamos corrigiendo en una modificación del reglamento y se les va a permitir y dar las facilidades para que accedan a esa devolución. Pero de ahí a tomar otras medidas como devolver el 100% del impuesto selectivo al consumo, eso no está a nuestro alcance. Además, tiene que ser a través de una ley, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Relacionado al precio del diésel, la Constitución señala que estamos en un mercado libre, que nosotros no podemos definir el precio de los productos y además el petróleo es un commodity que se regula en función a la oferta y a la demanda y en función al precio internacional de petróleo y al valor del dólar. Eso va a seguir. Sí se pueden hacer esfuerzos, sí se debe juntar, y eso es lo que hemos dicho, y hay un acuerdo que está tomando Petroperú en ese sentido, para que el precio internacional del diésel, que además establece y informa semanalmente Ocinermin, se pegue al precio que tiene Petroperú. Eso sí está bien, pero de ahí a cambiar, a subsidiar el petróleo, eso no está a nuestro alcance. Y entonces lo que se ha hecho es rebajar pegándonos al precio internacional del diésel y sin un subsidio. ¿Por qué no se puede subsidiar? Había propuestas vinculadas a los peajes.
nosotros no podemos eliminar las tarifas de peaje. Y en ese sentido, esas son las cosas que le hemos señalado a los transportistas, entre otras. Lo que pasa es que hay varias cosas en entredicho, ¿no es cierto? El tema de los peajes han estado envueltos en temas de corrupción, entonces es natural que las personas se sientan como vamos, estafadas. Hay todo un trabajo largo que hacer para recobrar la confianza de la población. Estamos invirtiendo 7.000 millones de dólares en una refinería en Talara, que la verdad que en estos momentos pareciera no tener ningún sentido, pero ya está, tremenda obra que no era urgente, está ahí. ¿Va a beneficiar, va a servir en algo para el futuro, para que nuestros precios de petróleo no estén tan, tan dependientes del mercado internacional o no? ¿O simplemente vamos a tener ahí una refinería gigante que ni siquiera puede refinar, le sobra todo el petróleo del Perú, de la cantidad tiene una disponibilidad mucho mayor que la del petróleo que producimos? Sí, tú tienes razón y creo que hay opiniones sobre ese tema, técnicas y políticas de diversa naturaleza, pero nosotros hemos encontrado así las cosas, no hemos firmado el contrato, no hemos diseñado el proyecto, y lo que tenemos que hacer ahora es buscar que Petroperú sea eficiente, que Petroperú tenga una gestión transparente y que indudablemente, además, como una empresa del Estado que permite, y nos señalaba la presidenta de Indecopi, que genera un efecto espejo en el petróleo en la otra empresa existente, la privada, entonces sí es bueno que mantenga pegado el precio internacional del petróleo al precio que ellos tienen ex planta, porque eso tiene un efecto práctico en el mercado. Entonces, por ahí son las cosas concretas que podemos hacer y en ese sentido las estamos realizando. Sobre el tema de los contratos, igual son contratos que tienen dos gobiernos o un gobierno anterior que se han firmado y que nosotros tenemos que administrarlo. ¿Qué cosa estamos haciendo? Poner todo el esfuerzo en identificar los cuellos de botella, solucionar el tema de liberación de predios, de liberación de interferencias que impedían que se gatillen las obras comprometidas por parte de los privados. Y eso lo estamos haciendo y está dando muy buenos resultados, porque hoy hay inversión en las concesiones importante, porque le hemos entregado los predios, hemos liberado las interferencias y esas obras que se van a realizar y que estaban comprometidas y señaladas en los contratos se están comenzando a cumplir. Muy bien. Sí, por favor, Carlos. Ministro, para ir concluyendo, ¿qué información tiene respecto al desbloqueo de las pistas? ¿Cuál es la actualización de la información? Mire, hasta anoche nosotros teníamos solo 10 bloqueos en general en el país importantes. Hoy eso se ha reducido a más de la mitad. Estamos con 4 o 5 y hay un conjunto de zonas que sí tienen bloqueos parciales. Hemos visto una actitud muy positiva de los transportistas, estamos seguros que los gremios están reflexionando sobre los temas que le hemos planteado y estamos convencidos que en las próximas horas o en los próximos días vamos a retomar el diálogo, el país regresará a la calma y todos estaremos unidos para vencer la adversidad que tenemos, para poder superar la pandemia y para además lograr acuerdos. El país hoy necesita acuerdos, concertación y necesita la verdad. Por eso nosotros como gobierno preferimos decir la verdad y qué podemos hacer. De acuerdo. La verdad con soluciones, porque si nos quedamos solo con la verdad que nos deprimimos. Muchísimas gracias, ministro González. Estaremos siguiendo de cerca el desarrollo de la solución del problema del transporte. Son las 7:44. Carlos, ¿qué tal si nos vamos a una pausa? Le agradecemos al ministro González haber estado con nosotros.